Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer lo que es nuestro examen. Vamos a empezar con el caso número 1, que es, dice, la empresa Tecnoglobal S.A. ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 3 años. Durante la auditoría de los estados financieros de este año, el auditor observa algunas irregularidades en los asientos de diario, especialmente aquellos realizados cerca del final del periodo contable. Además, el auditor nota que algunos empleados clave en la función de contabilidad han tenido un estilo de vida que parece excesivamente lujoso en comparación en sus salarios declarados. El auditor debe evaluar el riesgo de fraude y uno de los socios de la firma auditora ha sugerido realizar confirmaciones externas y revisiones retrospectivas de los juicios y supuestos de la administración. La pregunta 1 dice, ¿qué pasos debe seguir el auditor para evaluar el riesgo de fraude de Tecnoglobal S.A. según la NIA 240? La NIA 240 establece las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros en relación con el fraude. Para evaluar el riesgo de fraude de Tecnoglobal S.A., el auditor debería seguir los siguientes pasos. Como punto número 1, tenemos comprender el negocio y la industria. El auditor debe comprender el entorno de la empresa, incluyendo la industria en que opera, los estados económicos y las presiones competitivas. Este entendimiento ayuda a identificar áreas donde podría existir un riesgo mayor de fraude. Como punto número 2, la evaluación inicial de riesgo de fraude. Basado en la información recopilada, el auditor debe realizar una evaluación preliminar del riesgo de fraude, considerando tanto la posibilidad de fraude que puedan resultar en errores materiales en los estados financieros, como la conducta de la administración. Discusión con el equipo de auditoría. El auditor debe llevar a cabo una discusión con el equipo de auditoría para compartir observaciones y evaluaciones de riesgo, especialmente en relación con posibles fraudes y discutir cómo se abordarán estos riesgos durante la auditoría. Indagaciones a la administración y otros. El auditor deberá realizar preguntas específicas a la administración y otros dentro de la entidad sobre su conocimiento y visión del riesgo de fraude, incluyendo preguntas sobre controles implementados para prevenir y detectar fraude. Identificación y evaluación de riesgos de fraude. A partir de la información obtenida, el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de fraude en los estados financieros. Estos riesgos deben evaluarse en términos de su magnitud y la probabilidad de ocurrencia. Respuestas a los riesgos de fraude identificados. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los riesgos de fraude identificados, lo que podría incluir pruebas adicionales, confirmaciones externas o revisión de asientos de diario inusuales. Como pregunta número 2, tenemos ¿cómo debe el auditor abordar las irregularidades observadas en los asientos de diario? Los asientos de diario son un área común donde puede ocurrir el fraude, especialmente cerca del final del periodo contable. Para abordar las irregularidades observadas, el auditor eh, deberá llevar una revisión detallada de asientos de diario. El auditor debe revisar todos los asientos que son significativos o inusuales, especialmente aquellos realizados al final del periodo. Esto incluye la evaluación de la naturaleza, el propósito y la autorización de esos asientos. Uso de herramientas analíticas. El auditor deberá revisar todos los asientos de... El auditor puede utilizar, perdón, técnicas analíticas como la búsqueda de patrones inusuales, la identificación de transacciones repetitivas o la comparación con periodos anteriores para detectar posibles manipulaciones. Pruebas de validación. El auditor debe validar los asientos sospechosos a través de la verificación de documentos de respaldo, confirmaciones externas, si es posible, y entrevistas con el personal que realizó o aprobó los asientos. Examen de juicios y supuestos de la administración. Es importante revisar los juicios y suposiciones hechas por la administración en relación con los asientos contables para asegurarse de que sean razonables y conscientes con la evidencia disponible. Documentación. Todas las observaciones, análisis y conclusiones pueden documentarse adecuadamente, con especial atención a cualquier irregularidad que pueda indicar la existencia de fraude. Los dejo con mi compañero Fidel. Buenas tardes, yo voy a seguir con la pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene el escepticismo profesional en este caso? El escepticismo profesional en el concepto fundamental de la auditoría,
que se refiere a una actitud que incluye una mente inquisitiva y una evaluación crítica en la evidencia de la auditoría. En este caso, su importancia es crucial por varias razones. Detección de indicadores de fraude, juicios críticos, evaluación de la evidencia y la toma de decisiones. En la detección de indicadores de fraude, la observación de irregularidades en los asientos de diario con indicios claros de que podría haber un fraude, el auditor debe mantener un escepticismo profesional alto, que no subestimar las posibilidades de manipulación intencional de los estados financieros. En los juicios críticos, los juicios y suposiciones de administración deben ser evaluados críticamente. En la evaluación de la evidencia, el auditor debe considerar todas las posibilidades, explicaciones para las irregularidades observadas y no aceptar fácilmente las respuestas de la administración sin evidencia sólida. Ya por último, en la toma de decisiones, el auditor debe decidir si es necesario ampliar los procedimientos de auditoría, como realizar confirmaciones externas y adicionales o revisar más profundamente los asientos contables. En estas decisiones deben basarse en su escepticismo profesional bien fundamentado para asegurar que todos los riesgos de fraude sean adecuadamente abordados. En resumen, el escepticismo profesional es esencial para garantizar que el auditor no pase por alto posibles fraudes y que realice una auditoría rigurosa y objetiva, protegiendo así la integridad de los estados financieros de Tecno Global S.A. Los dejo con mi siguiente compañero. Okay. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el caso número 2 y trata sobre la NIA 315, que trata de la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante la comprensión de la entidad y su entorno. Para esto tenemos el caso número 1, que es de la empresa Innovatech, que está siendo auditada por primera vez por la firma de auditores globales. Innovatech ha desarrollado varios productos tecnológicos innovadores y recientemente ha expandido sus operaciones a nivel internacional. El auditor encargado necesita entender la entidad y su entorno, así como su control interno, para identificar y evaluar los riesgos. Como pregunta número 1, tenemos cuáles son los pasos claves que debe seguir el auditor para entender la entidad y su entorno, según la NIA 315. Bueno, según la NIA 315, el auditor debe, en primera instancia, tener un entendimiento de los factores relevantes de la industria, regulatorios y de otros factores, incluyendo el marco de referencia de información financiera aplicable. Esto lo hará en relación a través de la recolección de información, ya sea por cuestionarios o encuestas, con el gobierno de la entidad o la junta directiva, como lo conocemos localmente. Debe también comprender la naturaleza de la entidad, es decir, comprender sus operaciones, sus estructuras de propiedad, de gobierno corporativo, las inversiones que está haciendo y planea hacer, incluyendo las inversiones de propósito especial, la manera en que está estructurada la entidad y cómo se financia. Y por último, conocer el control interno de la entidad. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo debe el auditor identificar y evaluar el riesgo de error material? Bueno, la NIA 315 identifica y evalúa los riesgos de error material a nivel financiero y a nivel de aseveraciones para clases de transacciones, saldos y de cuentas y revelaciones. Esto sucede al relacionar los riesgos identificados con lo que puede estar incorrecto a nivel de aseveración y al considerar la probabilidad de error, incluyendo la posibilidad de múltiples errores y si el error potencial es de una magnitud que pudiera dar como resultado un error material. Y para determinar si un error es material o no, pues conocemos que en una auditoría se practica lo que es el cálculo de la materialidad para poder determinar si es material o no. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la pregunta número 3 del caso número 2. Decimos qué importancia tiene la discusión entre los miembros del equipo de auditoría en esta etapa. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los resultados de la discusión entre el equipo del encargado cuando lo requiera el apartado número 10, así como las decisiones significativas que se tomaron. Como punto número B tenemos los elementos claves del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, detallados en el apartado número 11.
así como de cada uno de los componentes del control interno enumerados en el apartado 14 al 24, las fuentes de información de que proviene dicho conocimiento y los procedimientos de valoración del riesgo aplicado, como inciso C, los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, identificados y valorados de conformidad con lo requerido en el apartado número 25. Y como inciso D, podemos identificar los riesgos, así como los controles relacionados con ellos, respecto a los que el auditor ha obtenido conocimiento como resultado de los requerimientos del apartado 27 al 30. La discusión entre el miembro del equipo y el encargado, según el apartado 10, nos dice a continuación, bueno, vamos a hablar sobre el apartado 14, que es la discusión entre los miembros del equipo del encargo sobre la probabilidad de que en los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales. Podemos decir como proporcionar una oportunidad a los miembros del equipo del encargo con más experiencia, incluido el socio encargado, del que compartirá su información basada en sus conocimientos de la entidad. También puede ser permitir a los miembros del equipo intercambiar información sobre los riesgos del negocio a los que está sometida la entidad, así como sobre el modo en que los estados financieros de la entidad pueden ser expuestos a incorrecciones materiales debido a fraude o error y sobre su posible localización. También facilitar a los miembros del equipo la obtención de un mejor conocimiento de la posibilidad de que los estados financieros contengan una incorrección material en el área que especifica que ha sido asignada, así como la comprensión de manera en que los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados por ellos pueden afectar a otros aspectos de auditoría, incluidas las decisiones sobre la naturaleza de momento y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores. También proporcionar una base para que los miembros del equipo que se encargan se comuniquen y compartan nueva información obtenida en el curso de auditoría que puede afectar la valoración del riesgo e incorrección material. Buenas tardes, me tocó exponer el caso 3 que trata sobre la NIA 330, respuesta del auditor a los riesgos evaluados. La empresa BioHealth Corp es auditada anualmente por auditorías y consultorías S.A. Durante la evaluación de riesgos, el auditor ha identificado riesgos significativos de error material en las estimaciones contables relacionadas con las reservas para garantías de productos. Además, hay un riesgo identificado de que la administración puede anular los controles internos. Como primera pregunta tenemos qué respuesta debe planear e implementar el auditor para abordar los riesgos significativos identificados según la NIA 330. El auditor debe desarrollar e implementar respuestas adecuadas para mitigar los riesgos significativos identificados según la NIA 330. El auditor debe aumentar la vigilancia y escepticismo profesional en las áreas donde se identifican los riesgos significativos, modificar la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos de auditoría, como realizar pruebas adicionales, aumentar el número de muestras o cambiar el momento en que se realiza. Involucrar personal más experimentado o especialista en áreas de alto riesgo. Implementar procedimientos más detallados de revisión y supervisión para asegurar que los riesgos significativos se aborden adecuadamente. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo debe el auditor responder al riesgo de que la administración pueda anular los controles internos? La anulación de controles por parte de la administración representan un riesgo de fraude significativo que el auditor debe tratar con especial cuidado. Según la NIA 330, el auditor debe realizar pruebas adicionales para verificar si hay anulaciones o ajustes no autorizados, examinar los asientos contables y otros ajustes realizados en el proceso de preparación de los estados financieros para identificar posibles manipulaciones, evaluar la racionalidad de las estimaciones y juicios significativos hechos por la administración y realizar entrevistas y análisis para detectar posibles presiones sobre la administración para lograr ciertos resultados financieros. Así los dejo con el compañero Fidel. Seguimos con la última pregunta, que es la pregunta número 3,
que dice que qué procedimientos específicos puede realizar el auditor para aprobar las estimaciones contables relacionadas con las reservas para garantías del producto. Las reservas para garantías de producto suelen ser el área de las altas subjetividad y riesgo debido a la incertidumbre asociada con las estimaciones futuras. Para aprobar estas estimaciones contables, el auditor puede realizar los siguientes procedimientos específicos. En el primer punto, revisar y probar los datos y supuestos utilizados por la administración para hacer las estimaciones, asegurándose que sean razonables, consistentes con la evidencia obtenida en la auditoría. En el punto número 2, comparar las estimaciones históricas con los resultados reales para evaluar la precisión y consistencia de las estimaciones realizadas en el pasado. En el punto número 3, consultar especialistas si las estimaciones requieren conocimientos técnicos específicos. Por último punto, tenemos que debemos realizar una revisión detallada de los cálculos y asunciones utilizadas para estimar las reservas para garantía, incluyendo el análisis de reclamos históricos y las expectativas futuras de las garantías. Con esto culminamos la tercera pregunta y los 4 puntos importantes. Bueno, eso sería por todo de parte de nosotros.